Imagina por un momento la cantidad de veces que te has preguntado por qué ciertas personas solo despiertan cuando ya es demasiado tarde. Porque solo reconocen tu valor cuando tu silencio ya se ha convertido en una barrera. Cuando tu ausencia los golpea más fuerte que cualquier palabra que pudiste haber dicho. Existe un tipo de dolor que todos conocemos. Un dolor silencioso, pero devastador. El dolor de darse cuenta, demasiado tarde, de aquello que se dejó perder. Y tal vez tú también hayas sentido eso. Tal vez tú también hayas deseado, en el fondo, que alguien entendiera quién eras, lo que valías, no cuando ya no estabas, sino cuando aún estabas intentando. Porque en algún momento insististe demasiado. Diste más de lo que recibiste. Estuviste presente incluso cuando tú eras la única persona que seguía sosteniendo la conexión. Y aún así, la otra persona nunca lo vio, no hasta que te fuiste. Pero hoy quiero que entiendas algo fundamental. Tu salida tiene un poder que tu presencia nunca tuvo, porque hay personas que solo aprenden cuando se enfrentan al vacío. No cuando te escuchan, no cuando te ven, sino cuando ya no te tienen. Las personas suelen caer en una arrogancia emocional peligrosa. Creer que alguien estará ahí siempre, sin importar lo mal que lo traten, sin importar cuántas veces ignoren sus esfuerzos, sin importar cuántas veces crucen la línea. Esa arrogancia es cómoda. Esa arrogancia es ciega. Esa arrogancia destruye lo que más se valora, pero solo cuando ya no está. Y es ahí donde entra la fuerza de tu ausencia. La ausencia no es silencio, es un mensaje. Un mensaje que no puede ser interrumpido, negado ni manipulado. Un mensaje que, aunque no quieras, golpea. Golpea fuerte. Porque cuando tú decides retirarte, no lo haces por orgullo, no lo haces por querer dar una lección. Lo haces porque tu alma ya no soporta quedarse donde no es vista. Hay quienes creen que para que alguien entienda lo que perdió debes hacer ruido, reclamar, exigir, demostrar. Pero el ruido solo alimenta la percepción de que aún estás disponible. La exigencia solo confirma que todavía te importa. Lo que verdaderamente impacta, lo que verdaderamente destruye la arrogancia del otro, es la calma de tu desaparición. Cuando dejas de insistir, cuando dejas de justificar, cuando dejas de explicarte, desarmas por completo a la persona que se había acostumbrado a tenerte bajo control emocional. La ausencia, con su silencio afilado, corta más que cualquier grito. Y entonces aparece el arrepentimiento. No ese arrepentimiento dramático que se ve en las películas. No, es un arrepentimiento lento, incómodo, que corroe desde dentro. Un arrepentimiento que llega en forma de pensamientos repetidos. ¿Por qué dejé que esa persona se fuera? ¿Cómo no vi lo que tenía? ¿Qué estaba pensando? Ese tipo de arrepentimiento es el que dura, el que no se borra, el que vuelve una y otra vez, como un susurro que se transforma en tormento. Porque tu ausencia es eso, un espejo en el que la otra persona se ve sin ti, sin tu apoyo, sin tu constancia, sin tu cariño, sin tu esfuerzo. Y en ese reflejo se da cuenta de algo devastador. Tú eras el valor que pensaban que podían reemplazar fácilmente. Al irte, no solo desapareces físicamente, también desaparece la idea de que eras accesible. Y eso, para muchos, es una verdadera pesadilla. Porque cuando alguien se acostumbra a tenerte cerca, aunque no lo merezca, tu ausencia se convierte en un recordatorio constante. Perdiste lo que nunca volverás a encontrar. Hoy quiero que comprendas que no necesitas vengarte, no necesitas planear nada, no necesitas demostrar nada. Tu mayor poder siempre ha estado en algo que quizás no habías considerado: retirarte a tiempo. Cuando lo haces con dignidad, sin drama, sin explicaciones, sin dejar puertas entreabiertas, transmites una fuerza silenciosa que transforma completamente la dinámica. De repente, quien te daba por seguro empieza a sentir inseguridad. Quien te ignoraba empieza a revisar conversaciones antiguas. Quien te minimizaba empieza a recordar tus gestos. Quien te subestimaba empieza a comparar. Y nada, absolutamente nada, de lo que encuentre, se parecerá a lo que tú ofreciste. Porque tú no eras común. Tú no dabas poco. Tú estabas presente. Tú cuidabas. Tú intentabas. Y eso no se repite. No se copia. No se encuentra. Cada persona que pierde a alguien valioso atraviesa un momento inevitable, el despertar tardío. Ese instante en el que se dan cuenta de que lo único que necesitaban hacer era ver. Y no vieron. Lo único que necesitaban hacer era valorar. Y no valoraron. Y cuando por fin lo entienden, tú ya no estás. Cuando alguien que te hirió intenta volver a tu vida, no lo hace desde un lugar de transformación profunda.
sino desde un lugar de incomodidad interna. Y esta incomodidad es el primer indicio de que no regresan por amor, sino por necesidad. Una necesidad disfrazada de arrepentimiento, adornada con palabras bonitas, cargada de nostalgia selectiva. Pero recuerda algo importante. La nostalgia nunca cuenta la verdad completa. Solo muestra lo que convinió olvidar. Ellos no recuerdan el daño, recuerdan tu ternura. No recuerdan tus lágrimas, recuerdan tu entrega. No recuerdan tus silencios dolorosos, recuerdan tu presencia incondicional. Y así comienza el ciclo del retorno. Un ciclo donde quien se fue cree que aún conserva poder sobre lo que dejó, que puede entrar y salir cuando quiera, porque en el pasado tú siempre estabas ahí, listo para escuchar, para resolver, para sanar, para sostener lo que el otro no sabía sostener. Pero ahora, no. Y es precisamente ese no, ese límite silencioso, lo que más les duele. Porque el ser humano rara vez extraña a la persona. Extraña el beneficio emocional que esa persona representaba. Por eso, cuando intentan volver, lo hacen buscando el mismo rol que tú cumplías antes. El refugio, la validación, la calma, la seguridad afectiva, la certeza de que tú no fallabas. Pero tú ya no eres esa versión. Y esta es la parte que más les golpea. Cuando cambias, desarmas al otro. Desarmas su estrategia emocional. Desarmas su manipulación involuntaria. Desarmas la comodidad donde reposaban sin merecerlo. Tu crecimiento es una amenaza para los que vivían seguros de tu entrega. Y aquí aparece la paradoja. Cuanto más te fortaleces, más atractivo te vuelves, pero menos accesible. Ese es el verdadero castigo para quien no supo valorarte. Porque ahora, cuando vuelven, no encuentran al mismo ser emocionalmente dependiente, ni al mismo corazón ansioso, ni al mismo espíritu dispuesto a perderse por retener a alguien que no sabía quedarse. Lo que encuentran es una calma que no pueden penetrar, una paz que no entienden, un silencio que no pueden interpretar, una distancia que no pueden negociar. Y esa resistencia emocional, que antes no tenías, les muestra algo que no soportan ver. Ya no tienen influencia sobre ti. La primera reacción de estas personas no es humildad, ni disculpa sincera, ni responsabilidad emocional. La primera reacción es desconcierto. Un desconcierto disfrazado de sorpresa. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Antes no eras tan frío. Te siento diferente. Claro que estás diferente. La herida te cambió. El proceso te moldeó. El dolor te despertó. Y la ausencia de ellos te hizo más fuerte de lo que su presencia jamás logró. Y aquí entra una verdad que nadie quiere admitir. A veces, quien te rompe es el mismo que te enseña a ser indestructible. No porque haya querido ayudarte, sino porque te dejó solo con tus ruinas. Y tú aprendiste a reconstruirte. Desde esa reconstrucción nace la segunda etapa del retorno. La etapa donde ellos intentan recordar quién eras, con la esperanza de que esa antigua versión aún viva dentro de ti. Pero ya no vive ahí. Ya no existe. Ya no respira. Murió en el mismo momento en que entendiste que no podías seguir entregando tu alma a alguien que solo entregaba migajas. Y cuando intentan volver, todo su discurso cambia. Su tono cae. Sus argumentos se vuelven más suaves. Su actitud más vulnerable. No porque te amen, sino porque sienten que te están perdiendo por primera vez. Porque durante mucho tiempo creyeron que te tenían seguro, disponible, predecible. El ser humano no valora lo que tiene. Valora lo que teme perder. Y lo que temen perder ahora no es tu amor, sino la versión de ti que les hacía sentir superiores, especiales o necesitados. Pero esa versión ya no existe. Y cuando se dan cuenta, duele. Duele mucho más que tu ausencia. Duele más que tus palabras. Duele más que cualquier rechazo. ¿Por qué? Porque tu crecimiento se convierte en un espejo brutal. Un espejo que les muestra lo que ellos no fueron capaces de ser. Un espejo que les recuerda que tú avanzaste, y ellos no. Y esa diferencia entre quien tú eres hoy y quien ellos siguen siendo es el verdadero motivo por el que regresan. No vuelven por amor. Vuelven porque tu evolución expone su estancamiento. Te buscan porque tu fortaleza desnuda sus debilidades. Te quieren cerca porque tu claridad ilumina sus sombras. Te desean porque tu distancia revela su inmadurez emocional. En otras palabras, no regresan porque te extrañan. Cuando alguien que te hirió regresa, lo primero que debes comprender es que el arrepentimiento genuino es extremadamente raro, porque no nace de la culpa, sino de la transformación, y la mayoría de las personas no se transforman, solo se incomodan.
Por eso, antes de dejar entrar a alguien que ya dejó cicatrices, debes observar lo que muchos pasan por alto, las señales invisibles del falso arrepentimiento, esas pequeñas incoherencias que aparecen en su mirada, en su tono, en su prisa emocional. La primera señal es la urgencia. Cuando alguien siente la necesidad de que lo escuches ya, de que perdones ya, de que retomes la relación ya, no es arrepentimiento, es ansiedad por recuperar algo que sienten que están perdiendo. El arrepentimiento real es paciente, no presiona, no exige, porque entiende que tú eres quien tiene la autoridad emocional ahora. La segunda señal es la narrativa incompleta, el que regresa con excusas, explicaciones confusas o argumentos que suavizan lo que hicieron. No está arrepentido, está tratando de reescribir la historia para no cargar completamente con la responsabilidad. Quien realmente cambia no justifica lo que hizo, lo reconoce sin adornos, sin minimizarlo, sin hacerte sentir culpable por haber sentido dolor. La tercera señal es el yo cambié dicho con palabras, pero no con acciones, porque el que realmente cambia no necesita declarar su transformación, la demuestra. Si alguien te dice que ahora es distinto, pero su energía, sus hábitos, su respeto por tus límites y su forma de comunicarse siguen siendo los mismos, entonces no ha vuelto mejor, solo ha vuelto más temeroso de perderte. La cuarta señal es la selectividad emocional. Te recuerdan momentos bonitos, te mencionan recuerdos, te hablan de lo felices que eran, pero evitan mencionar lo que te rompió. Esta es una estrategia inconsciente para activar tu nostalgia y desactivar tu claridad. Cuando el arrepentimiento es auténtico, no se enfocan en lo bonito, se enfocan en lo que destruyeron y en cómo quieren construir algo distinto. La quinta señal es la inconsistencia. Un día te buscan con intensidad y al siguiente te dan espacio. Un día dicen que no pueden vivir sin ti y al siguiente parecen distraídos o inseguros. Esa oscilación es una señal clara de que no están volviendo desde la estabilidad interna, sino desde la carencia emocional. Y si alguien vuelve roto, no vuelve a amarte, vuelve a que lo cures. La sexta señal es la idealización repentina. Cuando te convierten en lo mejor que les ha pasado, cuando te ponen en un pedestal que nunca antes mencionaron, cuando exageran tu valor solo para activar tu ego. Esto no es amor, es miedo a perder acceso a alguien que antes daban por sentado. El arrepentimiento real no idealiza, reconoce el daño, reconoce tu valor, reconoce su falta de madurez. La séptima señal es el interés condicional. Vuelve mientras tú estés disponible, amable, abierto, calmado, pero si muestras firmeza, silencio o límites, se impacientan. Eso significa que regresan por comodidad, no por crecimiento. Y aquí entra una verdad que nadie quiere escuchar. La mayoría de los regresos no son señal de amor, son señal de que finalmente están experimentando la consecuencia de haber perdido a alguien que los sostenía emocionalmente. El verdadero arrepentimiento no aparece cuando te extrañan, aparece cuando entienden el impacto real de sus acciones y aceptan que tal vez no merecen que les abras la puerta. Por eso, la señal más importante no está en ellos, sino en ti. ¿Cómo te sientes cuando hablan? ¿Sientes calma o presión? ¿Sientes claridad o confusión? ¿Sientes paz o nostalgia mezclada con miedo? Tu cuerpo tiene una sabiduría que tu corazón a veces ignora. Si escuchar a esa persona te tensa los hombros, te acelera la respiración o te despierta inseguridades que ya había superado, entonces no es amor, es un recordatorio. Un recordatorio de que tú ya no perteneces a esa dinámica. Y la razón por la que estas señales son tan importantes es simple. Porque aquel que regresa sin verdadera transformación no viene a construir, viene a repetir. Puede cambiar el discurso, puede cambiar el tono, puede cambiar la estrategia, pero no puede cambiar lo que es internamente si no ha hecho el trabajo profundo que requiere una evolución real. Por eso, antes de abrir la puerta, pregúntate, ¿esta persona está volviendo para reparar o para recuperar lo que ya no le corresponde? ¿Busca reconstruir contigo o reconstruirse a sí mismo usando tu energía? ¿Ha entendido realmente el impacto de su ausencia o solo le duele la incomodidad de enfrentar su soledad? Y sobre todo, ¿qué pierdes tú si lo dejas entrar? Porque la verdad más cruda es esta. Cuando alguien regresa sin aprender, lo primero que te quita no es paz, es progreso. Y tú ya avanzaste demasiado como para regresar a un lugar donde ya no respira tu dignidad. Mantente atento, mantente firme, y recuerda que la claridad es tu mejor protección. Saber cómo responder cuando alguien que te hirió intenta volver es uno de los actos más profundos de autocontrol emocional. Porque en ese momento no respondes con la voz, sino con tu evolución,
Y esa evolución debe guiar cada palabra, cada silencio y cada límite. Después de reconocer las señales del falso arrepentimiento, llega la etapa más decisiva, elegir cómo actuar. Y esta elección no se basa en lo que ellos dicen, sino en lo que tú ya sabes. Lo primero que debes entender es que no estás obligado a responder de inmediato. De hecho, la prisa es tu enemiga. Cuando alguien que te lastimó aparece de nuevo, lo sano es tomar distancia, respirar, observar. Tu silencio no es venganza ni frialdad, es análisis. Quien realmente desea una segunda oportunidad, no se asusta por unos días de silencio, porque entiende que tú necesitas claridad. La persona equivocada, en cambio, se desespera. Por eso, tu primera respuesta debe ser interna. Preguntarte si esta conversación te acerca a tu paz o amenaza tu estabilidad. Si la perturba, ya tienes la respuesta. Pero si decides hablar, hazlo desde un lugar diferente al de antes. No respondas desde la emoción, no desde el pasado, no desde la herida, sino desde la conciencia. Cuando alguien regresa, escuchará tu tono antes que tus palabras. Si tu tono tiembla, interpretarán apertura. Si tu tono es firme, interpretarán transformación. La firmeza emocional no grita, no humilla, no exhibe superioridad. Simplemente muestra que tú ya no estás dispuesto a negociar tu dignidad. Y esa firmeza se expresa así, con límites claros. Límites que no existían antes. Límites que ahora protegen lo que has construido. Un límite puede ser tan simple como: necesito tiempo, no estoy buscando retomar lo que teníamos o no estoy disponible para volver a esa dinámica. Y lo más importante, no expliques demasiado. El exceso de explicación nace de la culpa, y tú no debes sentir culpa por proteger tu paz. La persona correcta entiende tus límites sin que tengas que justificarte. La persona equivocada intenta romperlos porque su interés no es tu bienestar, sino recuperar acceso. Otra forma poderosa de responder es hacer preguntas que revelen si el cambio es real. ¿Qué has hecho para mejorar lo que te llevó a lastimarme? ¿Qué entiendes ahora que antes no entendías? ¿Qué te hace pensar que esta vez sería diferente? Observa cómo responden. Quien solo quiere volver a sentir control evitará la profundidad, dará respuestas vagas, apelará a emociones superficiales. Quien realmente ha cambiado hablará desde la responsabilidad, desde la introspección, desde la conciencia del dolor que causó. Y si al hacer estas preguntas se molestan, se defienden o cambian el tema, ahí tienes la verdad más clara de todas. No están buscando sanar, están buscando volver a lo cómodo. También debes prestar atención a tu cuerpo mientras hablas. Si sientes tensión, incomodidad, inseguridad o un peso en el pecho, ese es tu sistema emocional avisándote que estás retrocediendo hacia un lugar donde ya sufriste. La paz no se siente así. Y aunque muchas personas creen que dar una oportunidad es un acto de nobleza, la verdadera nobleza está en no traicionarte a ti mismo. No tienes que ofrecer una segunda oportunidad solo porque alguien llora. Promete o recuerda lo bonito del pasado. Las lágrimas no siempre son señal de amor. A veces son señal de ego herido. Y las promesas no siempre representan futuro. A veces solo representan miedo. Tu deber es elegir lo que te permita seguir creciendo. Y aquí viene una de las decisiones más importantes. Entender que tu mejor respuesta puede ser el silencio total. El silencio no es violencia emocional cuando nace de la necesidad de protegerte. A veces no responder es la forma más honesta de cerrar una historia. Porque si al comunicarte empiezas a sentir que vuelves a patrones que te destruyeron, lo más sabio es retirarte. No todos merecen explicación, pero tú sí mereces paz. Y recuerda esto, tu reacción define si el ciclo se repite o se cierra. Si respondes desde el apego, reabres la herida. Si respondes desde la confusión, entregas poder. Si respondes desde miedo a perder, te pierdes a ti mismo. Pero si respondes desde la claridad, desde el autocontrol, desde el amor propio, entonces el ciclo termina aquí. Porque la finalización no ocurre cuando la otra persona deja de volver. Ocurre cuando tú dejas de abrir la puerta. Y la verdadera libertad no es olvidar lo que te hicieron, sino entender que ya no estás dispuesto a vivir nada parecido. Cuando finalmente respondes desde la claridad o decides no responder en absoluto, ocurre algo que muchas personas no esperan. Se activa el arrepentimiento tardío en quien te hirió. Y este arrepentimiento no es el mismo que aparece cuando extrañan tu presencia. Es un arrepentimiento más profundo, uno que nace cuando comprenden que ya no tienen acceso a tu mundo, a tu alma, a tu energía. Es en ese momento cuando sienten el impacto real de haberte perdido.
A partir de aquí comienza la fase más delicada del proceso, porque ya no se trata de las palabras que dicen y de las promesas que hacen, sino de las emociones que empiezan a vivir y que tú también deberás manejar con inteligencia emocional para no caer en un ciclo que ya superaste. Lo primero que sucede es que la otra persona atraviesa una especie de despertar emocional, un choque interno provocado por la ausencia de la respuesta que esperaban. Siempre creyeron que podían regresar cuando quisieran, siempre creyeron que tú seguirías ahí, esperándolos, comprendiéndolos, resolviendo lo que ellos no podían. Pero tu firmeza demuestra que ya no estás dispuesto a vivir bajo la sombra de su inestabilidad. Este despertar los empuja a un estado de introspección forzada, donde empiezan a cuestionar decisiones, acciones y silencios que antes ignoraban. Y mientras ellos entran en ese torbellino emocional, tú debes mantenerte firme, porque este es el momento en el que eres más susceptible a caer en la trampa de la culpa. Verlos arrepentidos puede despertar en ti la antigua necesidad de salvarlos. Pero recuerda, tú no eres responsable de las emociones que ellos sienten como consecuencia de sus decisiones. La culpa es su maestra, no tu cadena. Cuando aparece el arrepentimiento tardío, suelen intentar un acercamiento más profundo, más emocional, incluso más vulnerable. Ya no buscan convencerte con nostalgia ni frases bonitas. Ahora buscan conmoverte con su dolor. Te hablarán de noches sin dormir, de pensamientos recurrentes, de cómo no pueden vivir con lo que hicieron. Y aunque estas emociones pueden ser reales, también pueden ser una reacción al impacto del límite que por fin estableciste. No confundas vulnerabilidad con transformación. La vulnerabilidad es un estado emocional. La transformación es un proceso. Y el arrepentimiento tardío, por sí solo, no prueba nada. Es aquí donde debes observar lo que realmente importa, la consistencia. No cómo hablan, sino cómo actúan cuando entienden que no pueden recuperar tu vida con la misma facilidad que antes. Porque el que solo está arrepentido mostrará emoción, pero el que está transformado mostrará disciplina. El arrepentido tardío puede llorar, puede escribirte mensajes largos, puede prometer que hará lo imposible. Pero la persona verdaderamente cambiada acepta tus límites sin quejarse, respeta tu distancia sin manipularte, entiende tu proceso sin presionarte. Y aquí surge un fenómeno que pocos mencionan. Cuando alguien siente que realmente te perdió, puede comenzar a idealizarte de forma exagerada, no porque te entienda mejor, sino porque el miedo distorsiona la memoria. En su mente, te conviertes en la solución a todas sus inseguridades, en la calma que nunca supieron sostener, en la persona a la que debieron cuidar desde el principio. Pero tú no puedes permitir que esta idealización te haga retroceder. Porque cuando alguien te idealiza, no te ama, te usa como refugio emocional. El amor no nace de la falta, nace de la elección consciente. Y ser elegido desde la desesperación no es un honor, es una alerta. Mientras ellos atraviesan esta etapa, tú debes mantenerte conectado a tu crecimiento. La claridad que conquistaste es tu mayor tesoro, porque te costó noches difíciles, silencios que dolieron, decisiones que te rompieron y reconstrucciones que hiciste solo. Ellos no pueden venir ahora a sacarte de ese camino, aunque su dolor sea genuino. Recuerda siempre esto: el arrepentimiento tardío es la consecuencia de tus límites, no la evidencia de su evolución. Y la consecuencia no es motivo suficiente para abrir la puerta. Debes preguntarte: ¿este arrepentimiento cambia mi futuro o solo repara su ego? ¿Este dolor que dicen sentir es una invitación a construir algo nuevo o solo el resultado de enfrentar por fin lo que evitaron durante tanto tiempo? Si la respuesta no te da paz, no abras. Porque el perdón es tuyo, pero el acceso es un privilegio que ya no se entrega por lástima. Y aquí viene la parte más poderosa. Tu fortaleza frente a su arrepentimiento tardío es lo que cierra definitivamente el ciclo. Cuando resistes la tentación de salvarlos, de consolarlos o de darles otra oportunidad solo porque ahora lloran, completas tu transformación. Y esa transformación es lo que marca tu destino. Un destino donde no permites que tus heridas sean puertas abiertas, sino fronteras protegidas. Llegar al cierre final no es un acto que se logra de un día para otro. Es un proceso interno donde ya no importa si esa persona regresa, si se arrepiente, si promete, si llora o si te recuerda de repente. El verdadero cierre ocurre cuando comprendes que nada de lo que hagan tiene poder sobre tu paz, porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Y ese es el punto más alto de toda la historia. El momento en que te das cuenta de que no necesitas que la otra persona se vaya, cambie o entienda, porque el que cambió fuiste tú. Después del arrepentimiento tardío, después de sus intentos por volver,
Después de sus palabras desesperadas o sus silencios calculados, llega el momento en el que tu alma ya no vibra como antes. Lo que antes te agitaba, ahora te parece distante. Lo que antes te hería, ahora te revela. Lo que antes te hacía dudar, ahora confirma lo que ya sabías. Es en este punto donde comprendes que el cierre no es un portazo, sino una liberación. Una liberación lenta, silenciosa, profunda, que ocurre cuando ya no necesitas nada de lo que esa persona pudo ofrecerte. No buscas explicaciones, no esperas disculpas perfectas, no deseas que sientan lo que tú sentiste. Simplemente aceptas que su papel en tu vida terminó. El cierre real no es rencor, es claridad. No es frialdad, es madurez. No es indiferencia fingida, es paz verdadera. Y desde esa paz miras a la otra persona con una lucidez que jamás tuviste antes. Entiendes que hicieron lo que pudieron con el nivel de conciencia que tenían, pero que tú creciste más allá de lo que ellos pueden alcanzar. Ese crecimiento no te hace superior, te hace libre. Y la libertad emocional es el estado donde ya no repites patrones, ya no te conformas con migajas, ya no sostienes lo que te drena, ya no justificas lo injustificable. La libertad emocional es ese punto en el que puedes escuchar sus palabras sin confundirte, ver su regreso sin ilusionarte, percibir su vulnerabilidad sin sentir obligación. Porque el cierre final no significa olvidar lo que pasó, sino que lo que pasó ya no define lo que eliges. A partir de aquí, la otra persona puede intentar cualquier estrategia emocional. Pueden volverse más insistentes, más dulces, más reflexivos, más nostálgicos. Pueden intentar recuperar lo que dejaron escapar como si de repente hubieran despertado de un sueño largo. Pero tú ya no estás ahí. Ya no eres la persona que necesitaba su validación. Ya no eres la persona que buscaba su presencia. Ya no eres la persona que temía perderlos. La pérdida dejó de existir, porque tú ganaste algo mucho mayor, la certeza de que tu vida no depende de quien no supo quedarse. Y esta certeza es lo que ellos nunca esperaron. Por eso, cuando intentan regresar por última vez y se encuentran con tu serenidad, se enfrentan a su mayor miedo, que ya no tiene ningún efecto sobre ti. Y esa revelación es más fuerte que cualquier castigo. No es que quieras lastimarlos, es que ya no pueden afectarte. Esa persona que antes podía manipular tus emociones ahora se encuentra frente a un muro invisible construido con tu disciplina, tu evolución y tu amor propio. Y esa es la verdadera justicia emocional. No que ellos sufran, sino que tú ya no sufres por ellos. En esta etapa final, debes tomar una decisión consciente. Cerrar la historia no para castigar, sino para proteger tu identidad. Cerrar no para que el otro aprenda, sino para que tú sigas creciendo. Cerrar no por orgullo, sino por respeto a la persona en la que te convertiste. Porque cuando cierras un ciclo con amor propio, todo lo que viene después es crecimiento, claridad y nuevas oportunidades que antes no podías ver porque estabas atrapado en un vínculo que ya no resonaba con tu valor. El cierre definitivo ocurre cuando miras hacia atrás sin culpa, sin rencor, sin deseo de volver, sin necesidad de que las cosas hubieran sido distintas. Ocurre cuando entiendes que todo lo que viviste fue necesario para despertar en ti una fortaleza que no sabías que existía. El cierre final llega cuando, incluso si esa persona vuelve tocando la puerta una vez más, tú ya no abres, porque ya no vives ahí. Tu hogar emocional ya no está en el pasado, sino en tu nueva versión. Y esa nueva versión no se reconstruyó para regresar al lugar donde fue rota, sino para avanzar hacia un futuro donde el amor no duela y donde tu paz no dependa de nadie. Este es el verdadero final, cuando descubres que la historia se cerró no porque la otra persona lo decidió, sino porque tú te elegiste.